12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Anoche se registró un nuevo ataque de irregulares colombianos en el estado Apure contra un puesto militar venezolano, tal y como lo confirmó este miércoles la periodista especializada en la fuente castrense e información de fronteras, Sebastiana Barraez. La comunicadora denunció que hay dos grupos disidentes de las FARC-EP que se creen con el derecho de permanecer en nuestro territorio y de atacar un comando de la Fuerza Armada Nacional. Dos grupos disidentes, Santrich Márquez y por el otro lado Gentil Duarte, junto con un comandante Arturo que hace vida en Apure junto con el alias Farley, pues están enfrentados entre ellos. Y en esta pelea, lamentablemente, entra el ejército venezolano y en el día de ayer el ataque contra el puesto militar, del cual no tenemos información oficial de si hay bajas, si hay heridos, pero que está claro que hubo un ataque militar, lo reportaron muchas personas desde la zona de frontera, es una reacción o una consecuencia de lo ocurrido el domingo. La periodista aseguró que la Fuerza Armada Nacional no tiene claro su objetivo y dejó de combatir a la guerrilla en territorio venezolano hace tiempo por el mensaje equivocado que envió el régimen del expresidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Oír en días recientes al ministro Padrino López decir que algo así como que la pobre guerrilla, la pobre FARC, no le habían cumplido las promesas de los acuerdos de paz en Colombia, pues le está enviando un mensaje a la Fuerza Armada. Y resulta que ahora esta Fuerza Armada que decidió atacar al grupo de la FARC del área de Gentil Duarte, pues se asume una posición casi de solidaridad con el otro sector de la FARC, que es la de Jesús Santrich e Iván Márquez. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Legítima y presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que lo ocurrido en Apure, donde dos miembros de nuestra Fuerza Armada murieron enfrentándose a grupos irregulares, es la consecuencia de la protección de Maduro al narcoterrorismo en territorio nacional. Elecciones libres y justas que permitan un cambio serán la paz para Venezuela, escribió el mandatario interino en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el diputado de la Alternativa Democrática y exgobernador del estado Apure, Luis Lipa, lamentó este miércoles que los venezolanos tengan que huir del territorio nacional producto de la acción de la guerrilla, como lo hicieron los colombianos en el pasado, producto de la connivencia del régimen de Nicolás Maduro con grupos irregulares en nuestro país. En aquellos momentos, la pelea, la guerra que tenía Colombia en la línea fronteriza, sobre todo en la zona del norte de Santander, limitaba con el Nula, con el Táchira, había mucho desplazamiento de hermanos colombianos hacia Venezuela. Hoy el desplazamiento por esta situación irregular sencillamente es de venezolanos a Arauca. Por supuesto que debo darle las gracias y agradecerle a Dios de todo lo que está sucediendo a favor de favorecer a una población que cada día se siente más desatendida, ofendida, porque es una línea entre la Victoria y el Nula. Esos señores, esos trabajadores, esos son lo único que saben hacer es trabajar, lo único que saben hacer es producir. El parlamentario reiteró el llamado que viene haciendo la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 para que la Fuerza Armada Nacional se pliegue a la Constitución y defienda el territorio venezolano de la acción de grupos irregulares.
todas estas personas que han sido desplazadas, que realmente son personas muy humildes, porque esos son personas que tienen 3, 4, 10 reses, 5 reses, sembrarán algo, todo eso lo perdieron, porque imagínate tú, todos esos bombardeos que en algún momento le hicieron daño cerca de su casa, bueno, todos esos animales fueron, se retiraron de donde estaban, por el mismo temor también, la gente con mucho miedo. Pero lo hemos venido diciendo a través de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, por esta delegada y un equipo de diputados que estamos distribuidos a nivel nacional. Siempre hemos dicho y hemos creído en las Fuerzas Armadas Nacionales, porque no podemos pensar que todo está malo. No, deben haber algún grupo importante de militares en las Fuerzas Armadas Nacionales, al cual todavía tenemos la disposición de tener fe y confianza en ellos. Pero si en ellos, en estos momentos, los que están ocupando la posición no se apegan a la Constitución, sencillamente vamos a seguir teniendo la Venezuela que tenemos. Mientras tanto, una de las alcabalas de la Fuerza Armada Nacional en la población de La Victoria, en el estado Apure, amaneció completamente destruida, tal y como lo publicó en redes sociales el presidente del Instituto de la Leche y la Carne, Carlos Odoardo Albornoz. Por su parte, los vecinos de La Victoria, en el estado Apure, manifestaron ayer en las calles con banderas de Venezuela y banderas blancas exigiendo el fin de los combates armados en la localidad. En otras informaciones, ascendió a 379 el número de trabajadores del sector salud que han fallecido en el país producto del COVID-19, tal y como lo confirmó el director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, quien llamó a los ciudadanos a cuidarse para luchar contra la pandemia. Entendemos que la gente nos haya querido convertir en lo que llaman los héroes de blanco y los héroes de bata blanca y todo eso. Pero aquí, para esta enfermedad y a esta situación de país que estamos teniendo, nosotros le estamos pidiendo a todos los ciudadanos, incluyéndonos a nosotros mismos, que vamos a convertirnos en héroes todos, porque en la medida que cada uno de nosotros entienda que si yo soy un héroe que asume su rol de defender su derecho y de cumplir con el deber de cuidarse, es más fácil luchar contra la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que esas 3 grandes medidas que no nos cansaremos de repetir y que ustedes, los comunicadores sociales, en cada momento están haciendo esa campaña, que lamentablemente debe ser una campaña de Estado, nosotros la repetimos a cada momento. El doctor Lorenzo conminó a los ciudadanos a comunicarse de forma gratuita con los números dispuestos por distintas universidades si presentan algunos de los síntomas del coronavirus, como dolor de cabeza, fiebre o malestar corporal. En este momento, gracias a la tecnología, hay una serie de números telefónicos de las universidades Central de Venezuela, de Carabobo, de la HULA y de grupos de trabajo que son totalmente gratuitos para cuando usted sienta los primeros síntomas de lo que antes para nosotros era una gripe común. Y no importa, acuérdense, mis queridos amigos, que nadie puede tener muy claro si es una gripe común, si es un dengue o si es el COVID-19. Usted comuníquese por esa vía y dígale a ese profesional los síntomas si no puede acceder a cualquier establecimiento sanitario. Eso es lo primordial. En otras noticias, la beatificación del venerable Dr. José Gregorio Hernández será el viernes 30 de abril de 2021 en la ciudad de Caracas, tal y como lo confirmó este miércoles la Conferencia Episcopal Venezolana. En internacionales, la canciller alemana Angela Merkel revocó este miércoles la decisión del parón de la vida pública y la actividad económica de Semana Santa y aseguró que la decisión, aunque tenía buena intención, fue exclusivamente equivocación suya. Este error es solo mío, aseguró la canciller, que se disculpó en primera persona ante la ciudadanía, pese a que la decisión se tomó conjuntamente entre el gobierno central y los 16 ejecutivos regionales por haber contribuido a la incertidumbre en la pandemia. Pido perdón a las ciudadanas y ciudadanos, dijo. Entre tanto, la India informó este miércoles de la existencia de una variante doble mutante del SARS-CoV-2, además de otras cepas importadas. Estudios realizados en varios estados del país en medio de una segunda ola de contagios
que sigue en aumento, con 40.262 nuevos casos y 275 fallecidos en las últimas 24 horas. El Consorcio Indio sobre Genómica del SARS-CoV-2, INSACOG, una agrupación de 10 laboratorios nacionales formada por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, confirmó que esta nueva mutación se detectó sobre todo en el estado occidental de Maharashtra tras varias pruebas en la secuenciación del genoma del virus. Pasamos ahora a España. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se despidió este miércoles del Congreso de los Diputados, rememorando a los españoles que lucharon por la democracia y contra el fascismo durante la dictadura de Franco. Iglesias renunció a su acta de parlamentario para asumir la candidatura del partido Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo mes de mayo. Hace poco más de 5 años tomé por primera vez la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras de agradecimiento fueron para las generaciones de españoles y españolas que se jugaron la vida y que se jugaron la libertad para devolvernos la democracia arrebatada. Las gentes que quedan de aquellas generaciones peinan hoy canas. Y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. En otras noticias, la diputada y presidenta del partido Ciudadanos en España, Inés Arrimadas, requirió este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el trato de favor hacia la línea aérea Plus Ultra vinculada al régimen de Nicolás Maduro tras otorgarle un rescate por 53 millones de euros en el marco del programa de ayudas al sector privado para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. Sin pies ni cabeza, que les blinda para repartirse los fondos desde Moncloa, con total discrecionalidad, sin transparencia y sin agencia independiente de evaluación. Pero es que estos días hemos descubierto otro escándalo, el escándalo de la empresa Plus Ultra, que nos ha costado a todos los españoles 53 millones de euros, 53 del fondo de la SEPI para empresas supuestamente estratégicas. Pero yo le pregunto, ¿qué tiene de estratégico una aerolínea con 4 destinos, con una cuota de mercado inferior al 0,1%, con pérdidas desde que se creó, mucho antes del COVID, y que no está ni entre las 30 primeras aerolíneas de España? ¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién ha autorizado esta operación? En Italia, el expresidente del gobierno y empresario Silvio Berlusconi, de 84 años, se encuentra hospitalizado en Milán desde el pasado lunes, según reveló este miércoles su abogado durante la audiencia de uno de los juicios por el llamado caso Rubí. El abogado Federico Cecconi explicó al inicio de la audiencia del juicio Rubiter en el Tribunal de Milán que la ausencia de Berlusconi se debía a que estaba hospitalizado, pero no dio más detalles. Fuentes del partido de Berlusconi, Forza Italia, explicaron a los medios que no se trata de nada grave. La Junta Militar de Birmania liberó a cientos de presos de una cárcel de Rangún, muchos de ellos estudiantes detenidos por protestar contra el golpe de Estado, además de un periodista de la agencia Associated Press. Y en materia económica, la Unión Europea es uno de los socios más estrechos de Estados Unidos y dependerá de China cumplir sus compromisos con el bloque de abrir su economía a Europa, dijo este miércoles el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken de visita en el viejo continente. El bloque comunitario y China firmaron un acuerdo de inversión a fines de diciembre, pese a los recelos de Washington, por el que Pekín prometió aplicar las leyes laborales internacionales y permitir una mayor implicación europea en su economía. Nuestro juicio es que será responsabilidad de China demostrar que las promesas que ha hecho sobre los trabajos forzados, las empresas de propiedad estatal y los subsidios no son solo palabras, dijo Blinken en una conferencia de prensa tras una reunión de la OTAN. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $59.64 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $62.72. En materia deportiva,
La temporada 2021 de Fórmula 1 arranca este fin de semana en Bahrein, en un año de transición hacia la nueva normativa que se implantará el año que viene y hasta la cual parte como gran favorito el británico Lewis Hamilton, que tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el piloto con más títulos mundiales de la historia, superando al alemán Michael Schumacher. Así estamos llegando al final de este informe RCR emisión meridiana. Será hasta la emisión vespertina. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.